Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver la interpretación geométrica basada en el problema de estimación del modelo lineal. Primero vamos a retomar algunos elementos del álgebra lineal. Vamos a definir lo que se conoce como un espacio vectorial, donde van a vivir el conjunto de información que vamos a analizar. En principio, eso va a estar representado por el conjunto de variables independientes, que es la información que vamos a utilizar en este modelo lineal. Definimos un espacio vectorial, donde ese espacio vectorial contiene los elementos que van a ser los vectores. En este caso vamos a considerar un espacio vectorial de 3 dimensiones, donde tenemos el vector X y el vector Y. Y dentro de ese espacio vectorial sabemos que tenemos o podemos hacer las siguientes operaciones. La suma de vectores, que nos va a dar que la suma de esos dos vectores corresponde a un nuevo vector que pertenece a ese espacio vectorial. Y también vamos a tener la operación de multiplicación escalar, donde tenemos un escalar k que lo vamos a multiplicar por un vector y eso nos va a ampliar el vector o nos va a reducir el vector dependiendo del valor de k. También vamos a introducir otra operación que se pueda llevar a cabo entre los vectores de un espacio vectorial. Sin embargo, en esta operación conocida como el producto punto, tenemos el producto punto entre el vector X y el vector Y eso nos lleva inicialmente a que tenemos dos vectores de tamaño 3 y la operación entre esos dos vectores nos va a generar un escalar, es decir, un número, un único número. El producto punto se puede ver como una manera de reducir la dimensionalidad de un problema y va a ser una operación que se utiliza bastante en los problemas de estimación. Para considerar el problema de estimación de los parámetros del modelo lineal, aquí nos vamos a concentrar en el parámetro beta, que nos indica cómo la variable independiente afecta a la variable dependiente. Tenemos en este modelo lineal las variables x, que es el conjunto de variables explicativas, y esa combinación de esas variables van a generar algo que se conoce como el span de x, que es todas las posibles combinaciones de esos vectores de variables explicativas que se están combinando a través de diferentes vectores o posibilidades de combinación que va a estar dado por el vector de los betas. Ahí definimos lo que se conoce como el span, es decir, todos los posibles elementos con que podemos combinar el conjunto de información que tenemos. También vamos a definir un segundo espacio vectorial definido como el complemento de ese span. Y ese es el complemento ortogonal, es decir, el que construye un ángulo de 90 grados entre el conjunto de información dado por las x's y los betas que generan una combinación lineal y un plano. Y vamos a estar considerando otro plano que es completamente ortogonal a ese plano. Ahora vamos a definir el problema vectorial de mínimos cuadrados, donde estamos buscando el parámetro beta que minimiza el producto punto entre los errores, donde ese elemento del error viene dado por y menos x multiplicado por beta. Cuando resolvemos este problema de optimización, naturalmente tenemos lo que sería la condición de primer orden. Aquí tenemos esta condición de primer orden que corresponde a la derivada de la función objetivo con respecto al parámetro beta, que corresponde a x traspuesta por y menos x beta. Ese y menos x beta corresponde al error. Esa condición de primer orden, para encontrar la forma del estimador, la igualamos a 0. Y se puede interpretar como esa derivada, pero también como lo que sería el producto punto entre x y el error del modelo. También tenemos que el valor ajustado de la variable dependiente vendría siendo x multiplicado por ese
estimador beta. Eso nos va a dar el y estimado. Y podemos ver que ese y estimado pertenece al span de x porque lo construimos a partir de una combinación lineal en que consideramos las variables explicativas y ese estimador de mínimos cuadrados que está implícito en el beta estimado. Por el otro lado, tenemos que el error estimado del modelo, denotado como y menos x multiplicado por el beta de mínimos cuadrados, va a pertenecer a ese espacio complementario de del span de x. Es decir, pertenece al complemento ortogonal del span de x. El estimador de mínimos cuadrados desde una perspectiva geométrica se interpreta como la proyección ortogonal del vector y de la variable dependiente sobre el espacio determinado por el span de x, que vendría siendo cómo se combina linealmente la información contenida en las variables independientes y el vector de parámetros definidos por el vector beta. A continuación vamos a ver cómo podemos interpretar el resultado del estimador de mínimos cuadrados como aquel vector de los betas que nos va a dar la mejor representación de este y estimado. Aquí tenemos un espacio de 3 dimensiones donde tenemos en el plano el espacio definido por las variables independientes x1 y x2 y la variable dependiente y. Esos serían los ejes de este espacio de 3 dimensiones. Ahora tenemos un vector que corresponde a la variable dependiente y, que está encima del plano, y un plano definido por las variables independientes x2 y x1, donde aquí tenemos los correspondientes vectores que definirían lo que se conoce como el span de x, porque corresponde a todo el conjunto de posibles combinaciones de x1 y x2 a lo largo de este espacio o de este plano. Complementario a ese span de x, estamos definiendo lo que sería el span complemento de x como este cubo que genera un ángulo de 90 grados con respecto a el espacio span de x. Ahora tenemos este vector y lo vamos a proyectar de manera perpendicular al espacio definido sobre el span de x. Esta característica de este elemento perpendicular es que nos garantiza que va a haber un ángulo de 90 grados entre el span de x y esta proyección de y. Por lo tanto, aquí vamos a tener una única combinación lineal de elementos de x1 y x2 que nos van a garantizar que corresponden o se fijan a esta línea exacta que genera este ángulo de 90 grados. Podemos tener otro tipo de combinaciones lineales donde vamos a tener otras líneas. Vamos a colocarla en diferentes colores. Que no necesariamente van a generar un ángulo de 90 grados. Podemos tener varias de ellas. Si trazamos una línea entre este punto y el vector y, entonces vamos a tener una situación
donde no necesariamente tengamos un ángulo de 90 grados entre este elemento que está en el span de X y el vector Y. Por lo tanto, solo vamos a tener un elemento que nos genere ese ángulo de 90 grados. Entonces, como este está en el span de X, ese va a corresponder a un X multiplicado por este B en particular, y este es el B que corresponde a los 90 grados y nos va a dar el Y estimado. Para cualquier otro elemento, por ejemplo, si aquí tuviéramos otro vector, tendríamos otro beta diferente al estimador de mínimos cuadrados que nos genera de nuevo un elemento en el span de Y, pero no tenemos este ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados representa la distancia mínima entre dos puntos, entre el punto que tenemos acá arriba y este punto sobre el span de X, que está dado por una línea recta. Cualquier otra proyección a otro elemento en el span de X no nos va a dar necesariamente una línea recta y por lo tanto va a tener mayor distancia. Ahora tenemos este elemento que va a ser la distancia entre el Y estimado. Tenemos el Y observado menos el Y estimado, que va a corresponder a este vector café, y recordemos que eso es equivalente a tener Y menos Y estimado es igual a Y menos X, el beta de mínimos cuadrados, que es igual al vector de errores. Por lo tanto, aquí en este vector café, este equivale al error estimado. Y recordemos que dado que esto está en un ángulo de 90 grados con respecto al span de X y al plano generado por X1 y X2, entonces necesariamente este vector de errores estimados es un elemento que pertenece al span ortogonal de X. Por lo tanto, está pegado a este plano que hemos considerado o definido como el span ortogonal de X. ¿Qué podemos concluir acá? Podemos concluir que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el único vector beta, porque aquí vamos a tener diferentes vectores betas. Por ejemplo, cada una de estas combinaciones lineales nos va a representar otros estimadores betas, pero solo va a ser ese que genere un ángulo de 90 grados, el que genere la mínima distancia entre el Y observado y el Y estimado. Por lo tanto, ese es el que va a garantizar esa optimalidad. Y de acuerdo a lo que vamos a analizar, ese vector de proyección ortogonal, que en las notas vamos a denominar como P de X, es el que garantiza que si tenemos un vector Y correspondiente a este Y en verde, lo va a proyectar o va a actuar sobre él proyectando sobre lo que es el span de X, de tal manera que vamos a recuperar el mejor Y estimado. Y ese mejor Y estimado va a estar determinado porque es aquel que minimiza el error.